Mis amados, en este día doy gracias, mi Señor, porque me da esta maravillosa oportunidad y privilegio de poder compartir la palabra del Señor. No estoy leyendo cualquier libro, no estoy hablando de un libro de historia, no estoy hablando de un libro que salió hace poco, no, estoy hablando de la palabra del Señor. Es la palabra de Dios la que nos levanta, la que nos edifica, la que nos ayuda a seguir adelante, la que nos muestra el camino, la que nos alumbra el camino. Pues la palabra del Señor en los Salmos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por lo tanto, necesitamos constantemente ser guiados por esta palabra. Y mientras yo meditaba en ella, me encontraba con este versículo. Sé que la palabra en sí tiene infinidades de riquezas. Dice la palabra y ella nos enseña que debemos escudriñarla, buscar en ella, porque de verdad, hermanos míos, Dios nos ha dado esta riqueza tan grande y que a veces la tenemos y no nos cuesta dedicarle el tiempo para examinarla, para escudriñarla y para que esa palabra haga vida en nuestros corazones. Para que la palabra o la Biblia no sea un libro que esté de adorno en nuestra casa, sino que sea un libro en el cual nosotros podamos sumergirnos en ella. Y la palabra me llevaba en este día a Nahum, capítulo 1, versículo 7. Me gustaría que después ustedes pudieran en su casa poder leerlo con tranquilidad, pero hoy yo voy a referirme al versículo número 7, donde dice así: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Hermanos, yo leí este versículo bíblico, esta palabra, y era tan fuerte para mi vida, porque creo que cada vez que compartimos un devocional, un mensaje, una exhortación de la palabra, esa palabra primeramente debe llegar a nosotros, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y una vez que nosotros podamos saborearla, disfrutarla, porque sabe que, hermanos míos, he entendido, he logrado entender que la palabra se disfruta, que la palabra se come, que la palabra se degusta, que la palabra es algo que tiene que alimentarte y que cuando nosotros la podemos leer y podemos pedirle a nuestro Señor que su Espíritu Santo nos guíe a poder entenderla, es glorioso y maravilloso. Entonces yo meditaba en este versículo y decía, este versículo yo tengo que compartirlo con mis hermanos porque es un mensaje, una bendición para mi vida. Y dice, Jehová es bueno. Yo sé que es algo que uno puede decir, pero sí, pues hermana, si nosotros sabemos que Jehová es bueno, Dios es bueno, es bondadoso, es maravilloso, es sublime, es grande, es poderoso, es santo. Hermanos míos, podríamos enumerar cientos de cosas hermosas y maravillosas que Dios a Él le podemos decir, porque de verdad hemos logrado palpar y entender que Jehová es bueno. En este tiempo, cuando fue escrito esta porción bíblica, se vivía tiempos difíciles. Israel vivía un tiempo muy difícil de guerra, de aflicción. Pero sabe que en medio de todo ese dolor, esa angustia, en medio de todo aquello, salta este versículo. Salta este versículo y dice, Jehová es bueno, y yo quiero recordarlo. Y yo sentía que el Señor me decía a mí, a mi vida, sabes, Anita, yo quiero decirte y recordarte que yo soy bueno, que soy bondadoso, que soy clemente, que soy lento para la ira y grande en misericordia, y que me compadezco de mi pueblo, de mi iglesia. Oh, hermanos míos, tan profunda es la palabra del Señor, tan grande es la palabra de Dios que llena mi corazón. Y dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Él nos da la fuerza, Él es nuestra protección, Él es nuestro refugio. ¿En qué? En el momento de la angustia. Hoy mismo, en todo este tiempo que hemos estado viviendo, este último tiempo, en que de verdad creo que para todos nosotros ha sido un tiempo un tanto difícil. Creo que ninguno de nosotros puede decir que no ha vivido algún momento en que se ha sentido así como diciendo, Señor, ¿qué va a pasar con todo esto? Tenemos a nuestro Dios grande y poderoso y por su palabra Él nos enseña y nos dice que estos son cumplimientos a su palabra.
Pero aún así en nosotros, perdón, esa parte humana, esa humanidad nuestra que aún nos acompaña, con la cual vamos quizás a luchar hasta el último de nuestros días. Pero sabe, hermanos, cuando le pedimos a nuestro Señor y le pedimos a su Espíritu Santo que Él domine nuestra vida completamente, íntegramente, entonces esa humanidad nuestra empieza a decantar. Y ahí empezamos a ver la grandeza de Dios, empezamos a ver el poderío de nuestro Señor, empezamos a entender que estamos ante un Dios grande, único y poderoso. Pues Él me dice, fortaleza en el día de la angustia. Él sabe cuando quizás hay un pesar en nuestro corazón. Él conoce cuando nos sentimos abrumados, cuando hay algo que de verdad empieza como a aplastarnos. Él sabe cuando viene el decaimiento, cuando viene el desánimo, cuando viene el desaliento a nuestras vidas. Cuando la enfermedad ataca a nuestro cuerpo, porque aún tengo que decirte que el hombre de Dios y la mujer de Dios también se van a enfermar o se pueden enfermar. Entonces, hermanos míos, cuando vienen aquellas cosas, cuando vemos nuestra familia, cuando vemos nuestros hijos, cuando vemos el trabajo, cuando vemos el asunto congregacional y todo lo que nos rodea, y vemos esta humanidad perdida en el pecado, en la maldad, en la violencia, cuando vemos que un espíritu de poder se ha apoderado de mucha gente y que está solamente causando el mal. Entonces el Señor viene a nuestras vidas, viene a mi vida en ese momento y después de decirme y recordarme de que Él es bueno, me dice, y soy tu fuerza, tu fortaleza, tu protección, tu ayuda en el momento de tu angustia. Oh, glorias sean dadas al Señor, porque es Dios mismo que me lo está diciendo, es su palabra. Muchas veces nosotros decimos, yo nunca he escuchado la voz de Dios. ¿Cómo me gustaría escuchar la voz de Dios? Aquí está en la Biblia, está la voz de Dios audible, audible. Está escrita, pero cuando tú puedes tomarla, cuando tú puedes meditar en ella, cuando tú puedes disfrutar en ella, cuando de verdad es un deleite para tu vida, tú escuchas su voz hablando a tu vida. En ese entonces fue para otra persona, en ese momento era un tiempo difícil y alguien lo escribió, lo leyó y fue de bendición para ellos. Pero sabe que hoy en el siglo, en el tiempo en que hoy estamos, la palabra le dice a la iglesia, tú y yo somos parte de la iglesia, si hemos creído en el Señor Jesucristo, si Él nos aceptó por gracia, por misericordia, y fue el que nos justificó para ser llamados hijos de Dios. Él mismo nos está diciendo, Jehová es bueno, yo soy bueno y doy fortaleza en el tiempo de la angustia, y doy refugio, y doy descanso. Oh, glorioso y maravilloso Dios. Y no se queda ahí solamente, sino que dice, y conoce a los que en Él confían. Oh, hermanos míos, yo leí esta porción y de verdad golpeaba mi corazón, y aún lo leo y golpea mi corazón, y conoce los que en Él confían. O sea que Dios sabe quién realmente confía en Él. Dios conoce el corazón del hombre y de la mujer. Él lo sabe, Él sabe cuando realmente mi confianza está puesta en Él. Él lo sabe. Y muchas veces Él sabe que viene la duda en mi corazón, que viene de repente el miedo, el temor, porque nos da ese temor, esa de repente incertidumbre ante tantas situaciones que estamos viendo o viviendo. Pero Él dice, pero que Él conoce los que en Él confían. Él sabe quién realmente cree en Él. Él lo sabe, Él lo sabe. Por lo tanto, en este día, para mí es una llamada de atención. Estoy confiando en el Señor. He reconocido realmente que Dios es bueno. Puedo decir, sí, Dios es fortaleza para mi vida cuando estoy en angustia, cuando he estado en enfermedad, en tristeza. He sentido la fuerza que proviene de Dios. Me he sentido en un lugar de refugio cuando ha venido el temor, la incertidumbre. He podido refugiarme en Cristo.
Hermanos míos, a veces nos olvidamos de esto y sabe que tengo que decirlo, que en este tiempo, en estos tiempos en que estamos viviendo, si hay algo que el enemigo quiere atacar es nuestra confianza en el Señor. Si hay algo que él quiere atacar en el Hijo de Dios, es debilitarlo en la fe. Pero mi fe, su fe, no está puesta en algo efímero, no está puesta en algo que se diluye en el tiempo, no está puesta en una persona, en un gobierno. Nuestra fe está puesta en nuestro Señor Jesucristo, el cual entregó promesas que son fieles y son verdaderas. Y su palabra me dice en Mateo, dice que Él estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Aquellos que han creído en Cristo, aquellos que han recibido a Cristo en su corazón y más que nosotros recibirlo, aquellos que Él nos recibió a nosotros y nos ha permitido caminar con Él y nos ha mostrado la riqueza de su palabra. Él promete y Él cumple y Él dijo que va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y yo le doy gracias al Señor por ello, porque Él es fiel y es verdadero, porque sus promesas son claras, porque Él no habla así como de a poquito o como escondiéndote algo. Él te habla claramente, Él me habla claramente. Entonces yo mientras leí esta porción bíblica, este capítulo, este libro, saltaba este versículo, sobresalía y me decía, recuerda, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. ¿En qué estás pasando? ¿En qué estás viviendo? Lo desconozco. Lo desconozco, pero Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque Él dice y conoce a los que en Él confían. Él sabe la situación que te encuentras, pero si tú has confiado en Cristo el Señor, si hemos puesto, hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza en Él, tenemos la seguridad. Con Él tenemos seguridad, con Él tenemos protección en el momento difícil. No es que no lo vayamos a tener, no es que no vayan a haber momentos difíciles. El salmista en el Salmo 23 decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara, tu callado me infundirán aliento, me darán dirección y es palabra de Dios. Por lo tanto, debemos tomarla y debemos creerla. Cada vez que nuestra fe se quiera debilitar, vamos a las plantas de Cristo, vamos a sus promesas, vamos a su palabra y Él nos habla y su voz es audible, su voz te la puede escuchar, la puede entender, la puede recibir en su corazón. Y en este día el Señor ha hablado a mi vida y yo he querido compartir este mensaje con ustedes, mis queridos y amados y recordados hermanos míos. Dios les bendiga grandemente.